dónde debo estar y qué debo de hacer. Y esto lleva a veces a cometer una negligencia, sin esperar tener seguridades, construcciones, sino entender que lo primero son las personas. Hola, ¿qué tal? Hoy en Decidir y Transformar nos encontramos en un espacio simbólico en Monterrey, un lugar lleno de historia, fe y decisiones que han marcado generaciones. Hoy tengo el gusto de estar con don Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey, una persona que ha dedicado su vida a guiar, formar y acompañar a miles de personas en momentos claves de su vida. Más allá de la investidura que tiene don Rogelio, me interesa conversar con la persona. Vamos a hablar sobre decisiones de liderazgo, propósito y transformar la vida de los demás. Don Rogelio, ¿cómo está? Gracias por recibirnos aquí en su casa. Muy contento de participar en este programa. Muchísimas gracias. Y como le comentaba, para nosotros es la primera vez que salimos a grabar fuera de. Nos sentimos muy honrados también aquí en esta su casa. Y bueno, para empezar quería irme al primer tema. Platíquenos cómo fue sus primeros pasos en su vida profesional, ya como seminarista. Mira, tengo una larga historia de vivir dentro de la iglesia. Yo ingresé como niño al seminario y después de muchos años de formación, inicié como presbítero en 1978. Mi vida transcurrió en un pueblo de Guanajuato, Santa Catarina, la formación del seminario en Querétaro y posteriormente 5 años en Roma como seminarista para terminar mi formación. 1978 marca para mí el inicio de mi ministerio. Por cierto, ya cumplí 47 años de ministerio como presbítero, sacerdote, y de esos 30 como obispo. Cuando uno inicia un trayecto, uno lo inicia siempre con muchos sueños. Uno no piensa en las dificultades, Claro, porque si no, uno no se atrevería a hacer nada, sino uno piensa en las posibilidades que se ponen delante de uno. Yo llegué muy entusiasmado de Roma, después de haber transcurrido mis estudios, que por cierto me tocaron con el Papa Pablo VI, quien llevó adelante las conclusiones del Concilio Vaticano II, claro. Tiempos de esperanza, pero también de desengaño para algunos. Todo cambio comunitario como cambio personal no se realiza en segundos. Sí, Aquí no hay fast track. No. Las instituciones y las personas llevamos procesos muy largos de transformación. Esto lo digo porque a veces alguien puede pensar que todo se cocina rápidamente y no. Los seres humanos, las instituciones, traemos historia, pero también hacemos historia. Claro. Y esa se hace con el ritmo que cada uno tiene. Decía el Papa Benedicto, cada persona tiene su propio ritmo. Con muchos sueños inicié. Mi deseo más grande era trabajar en una comunidad parroquial. Mi obispo me pide ser maestro de seminario, director académico. Lo hice con mucho gusto, con mucha alegría, porque me gusta dar clase. Lo hice siempre con mucho interés, pero al mismo tiempo mi deseo como sacerdote era estar ¿Con la comunidad? con una comunidad. No desprecio la tarea formativa del No. seminario, ni la importancia que tiene la formación académica, pero el sueño, el deseo mío era estar en una parroquia
lo cual se me cumplió después de 6 años de estar a tiempo completo como director de estudios. ¿Mismo en Guanajuato? No, en Querétaro. Ok. Porque mi pueblo, aunque es de Guanajuato, pertenece a la diócesis de Querétaro. Ya. Entonces, todos los estudios estuvieron entre Querétaro y la ciudad y Roma. Eso fue mis espacios formativos. Entonces, inicio con muchos sueños. Son los años 70, ¿verdad? Casi ya los años 80, y dije con muchos desengaños, porque también uno tiene que entender que la sociedad tiene su contrarritmo, Claro. que a veces te hacen creer que todo va a caminar sobre ruedas, que el desarrollo económico y democrático va a ser siempre hacia adelante, pero también vas descubriendo que hay trampas del poder, que hay dificultades para que todo camine, como decimos, sobre ruedas, pero todos estos desengaños históricos que uno tiene le ayudan a uno también a entender que nada se consigue fácilmente, que el binomio que había puesto la reunión de Puebla con el Papa Juan Pablo II, que era comunión y participación, sigue siendo válido. Donde no hay unión, no hay participación y viceversa. Y los cambios importantes de una persona y los cambios importantes de una institución o de un país requieren siempre correr en estos dos rieles, que haya unidad, porque en el conflicto nada puede caminar, y que haya participación, entendiendo que nada se logra de modo individual y separado, sino siempre uniendo las fuerzas de uno y de otro. Claro. Creo que eso es principalmente con el que yo inicio, pero mantengo siempre el optimismo inicial. Y me voy a ir un poco más atrás, don Rogelio. En su infancia, ¿qué fue lo que lo fue marcando su vida, sus padres, sus hermanos? Platíquenos un poco más en este contexto. Yo nací y viví mi infancia en un pequeño pueblo de Guanajuato, con escasa comunicación. Apenas en México comenzaban a construirse caminos, carreteras. Vivíamos en cierta medida, como dicen ahora, como en una burbuja social. Pero con esto no quiero decir que haya sido asfixiante, sino sereno. Diferente. Todo el pueblo era nuestro patio de casa. Claro. No había que tener ninguna precaución porque todos nos conocíamos. Mis papás, creo yo que fueron excelentes para mí. Fuimos 12 hermanos, lo cual implica una tarea ingente para los papás. Mi mamá prácticamente pasó su vida cuidando bebés, porque Claro. imagínate, 12 por 2, 24 años mínimo cuidando bebés, pero en medio de este número de hermanos, creo que nunca se perdió el trato personalizado, nunca me sentí parte de una agrupación. Un número ¿verdad? más. Un número más, siempre muy cercano. Y hay algo también muy importante para mí, que fue nuestra relación con la fe y la Iglesia Católica, porque mi pueblo, aunque pequeño, siempre fue parroquia. Entonces mi vida transcurrió en un triángulo virtuoso para mí: mi casa, la escuela y la parroquia, ¿verdad? Y creo que, aparte de jugar y todas las actividades que uno tiene como niño, pero esas tres instituciones fueron para mí las que me marcaron mi infancia. Maestros muy responsables, muy dedicados a su trabajo. Recuerdo los nombres de todos los que me dieron clase en la primaria. Mi casa, pues, en medio de las dificultades que tenían mis papás para salir adelante, mi papá con mucha intrepidez, siempre arriesgando en negocios, mi mamá muy prudente y vamos a ir con el freno de mano
para que mi papá no se fuera más allá de lo que tenía que hacer. Eso yo lo veía en esa, para mí, bonita conjunción del carácter de mi mamá y el carácter de mi papá. Creo yo que yo asimilé más el carácter de mi mamá. Soy exageradamente prudente, ¿verdad? Que es muy importante en esta profesión. Pero de vez en cuando me salen los chispazos de mi papá, ¿verdad? Porque en nuestro ministerio tenemos que tomar iniciativas. Claro, claro. Don Rogelio, ¿ya qué edad viene su vocación? ¿Cuándo se da cuenta de este llamado? Porque desde la infancia lo traía. Mira, yo atribuyo mi llamado, mi vocación a la Santa Misa. Yo fui monaguillo desde los 5 años y medio. Si a mí me preguntaban por qué quieres ser sacerdote, hubiera dicho porque quiero celebrar misa. No sabía yo todo ese panorama que abarca el ministerio y la pastoral de la iglesia. Ahora, con los años, uno va descubriendo el horizonte tan amplio de nuestra tarea. Claro. Pero en ese tiempo creo yo que, como era natural, lo enfocaba al misterio de la Eucaristía. Creo yo que viví el asombro eucarístico de niño, y cuando el párroco de mi pueblo le dijo a mi papá que si quería enviarme al seminario, y mi papá y mi mamá me preguntaron si yo quería, acepté con los miedos de la separación familiar, porque era un niño. ¿Qué edad tenía? Yo tenía 10 años y medio cuando me fui al seminario. Y creo yo que la vocación siempre parte de un misterio más allá de nosotros, ¿verdad? Porque ahora, gracias a Dios, como tú has de saber, para ingresar al seminario se sigue un proceso de acercamiento, de diálogo, de entrevistas, de pensar bien la decisión. Yo todavía tuve decisiones intuitivas, no de discurso ni de tantos, no me di, ¿verdad? Pero así es también un modo de decidir. Tu programa es decidir y transformar. No siempre las decisiones son fruto de un razonamiento meticuloso. La decisión brota siempre de algo que sientes tú que debes hacer. Que te mueve. ¿Verdad? Que te brota del corazón. Las mejores decisiones se radican en el corazón. Claro. ¿Quiénes han sido sus fuentes de inspiración, don Rogelio? Bueno, aparte de mis papás y de los sacerdotes y los obispos que me han acompañado, he tenido una mirada siempre muy pontificia, ¿eh? Porque desde niño, sin saber que era un papa, sin entender cómo está la estructura jerárquica de la iglesia, me impresionó escuchar la bendición del Papa Pío XII cuando yo tenía 6 años de edad. Mi papá tenía un disco de esos grandes. Los LPs. Sí, y de vez en cuando nos ponía la bendición del Papa Pío XII, que era en latín, ni siquiera entendía yo. Pero la profundidad. Es esta capacidad que tiene uno de trascender, aunque no entienda, aunque no sepa de qué se trata plenamente, es esta comunicación misteriosa que Dios tiene con nosotros, ¿verdad? Entonces, me inspiró desde luego el Papa Pío XII, que jamás conocí, y ya de modo consciente el Papa Pablo VI, que fue el Papa de mi juventud. Claro, claro. Ahora, don Rogelio, preguntar sobre los valores es un tema complicado al día de hoy porque la gente busca hacer cortar, o en inglés vean los shortcuts, para llegar más rápido. Evidentemente, en una institución como es la iglesia hay principios, valores, pero para usted, ¿cuáles han sido los valores que lo han movido a llegar a donde está aquí el día de hoy? Mira,
poder distinguir valores y virtudes es muy complejo. Y yo creo que todo valor tiene un trazo de virtud, ¿verdad? Si tú aprecias algo, porque eso es un valor, si tú aprecias algo, vas a tratar de conseguirlo. Y para conseguirlo está el esfuerzo cotidiano de virtuosamente alcanzar lo que más te llama la atención, sabiendo que dependemos de Dios, que los valores y las virtudes, aunque son conquistas humanas donde Dios toma en cuenta nuestra libertad, sin embargo son siempre regalos de Dios. ¿Cuáles son los valores que más aprecio y que quisiera siempre vivir? ¿Verdad? Es el valor de la verdad, el de la justicia, el de la libertad. Son los valores para mí en esa tripleta tan importante que marca la vida de toda persona y de la sociedad. Yo todavía no entendía el misterio de Cristo, porque Él mismo dice, yo soy la verdad. Pero para mí estos tres valores, que van acompañados también de otras virtudes necesarias en la vida, para mí una que valoro mucho es la de la prudencia. La prudencia que a veces puede casi confundirse con el miedo, claro, ¿verdad? Pero que si se hace consciente y se toman decisiones adecuadas, la prudencia termina siendo un valor y una virtud. ¿Qué cosa es la prudencia? Hablar y hacer las cosas en el lugar y en el momento oportuno, ¿verdad? Sí. Esa es la prudencia. Y la prudencia tiene una fuerza que la ciñe, que es la caridad. Cuando tú frenas tu lengua, cuando tú te detienes para hacer una cosa o no hacerla, es siempre porque tienes miedo a lastimar. Sí. ¿Verdad? Y esto es lo más complicado en nuestro tiempo, sobre todo ahora de mucha libertad de comunicación. Es correcto. Yo valoro sobre todas estas cosas como una virtud indispensable de este momento, la prudencia. Perfecto. Y ahora, pues usted desde hace rato ya siendo obispo en diferentes lados, Tuxtla, Tapachula, le ha tocado dirigir a sus hermanos sacerdotes. ¿Qué significa como persona para usted transformar la vida de estas personas y de la comunidad en general? Sí, mira, como presbítero, uno tiene una encomienda, conducir la comunidad cristiana. Como obispo, con mayor razón, porque el radio de acción es muy amplio. Lo que siempre tengo en cuenta es que estoy frente a personas, ¿verdad? Y eso es lo que se convierte en tu métrica de la vida, ¿verdad? Porque si tú piensas que estás al servicio de una institución, vas a despersonalizar tus decisiones. Como obispo, me toca atender grupos humanos, de modo personal, pero también que están integrados en un grupo humano y eclesial. Los sacerdotes forman un presbiterio, pero cada uno es por separado. La vida consagrada, las religiosas, los religiosos, los fieles laicos. A mí me llamó mucho la atención lo que compartía el Papa Juan Pablo II, que le preguntaron él cómo experimentaba su trato con la gente, teniendo que abordar siempre de modo multitudinario. Celebraba misas ante multitudes de millones. Sí, claro. Y dice, nunca me olvido de que son personas, ¿verdad? Sí. Este es el cuidado que uno tiene. Ahora, para conducir a un sacerdote o a un presbiterio, no lo hacemos a nuestro criterio personal. Tenemos las indicaciones de la Iglesia,
lo que el concilio nos ha dicho, dónde están las cosas más importantes que debes de cuidar, alentar y promover. Y luego también la Iglesia nos da lo que nosotros llamamos las raciones, las razones por las cuales tienes que promover determinados comportamientos, actitudes y resultados en la vida de los sacerdotes. Pero para mí lo más importante es siempre saber que son personas que gozan, que sufren, que sueñan, que se equivocan, que se enferman. Todo eso se convierte para uno en un elemento que lo obliga a cuidar mucho lo que uno tiene que hablar, lo que uno tiene que decidir, y la caridad con la cual tienes que abordar siempre las problemáticas que van apareciendo en tu iglesia. Claro. O sea, que yo lo pienso de esta manera. Hay veces, o habemos gente que tenemos esa facilidad de palabra y que de una u otra manera lideras algún grupo de la iglesia, algún grupo de amigos, del trabajo. Y yo pienso siempre en que no solo tienes esa facilidad para guiar a la persona, sino en el fondo también son almas que tienes que decirles lo correcto para no hacerlas caer en algún problema, una problemática más importante. Entonces, coincido con usted como cada quien es una persona y cada quien actúa diferente. Don Rogelio, durante su etapa ya profesional, ¿cuál ha sido su mayor éxito que ha tenido? Ah, caray. Voy a decirlo de otro modo. Claro. ¿En qué cosas le he atinado? Para reconocer, como tiene que ser humildemente, de que Dios lo inspira y que no es ni por pura inteligencia ni por agudeza de mente que uno logra algo. Pero de las cosas que más contento estoy es de siempre pensar en el futuro de la iglesia, de no solamente repetir lo que bellamente nos dicen los papas, sino hacerlo y cumplirlo donde estoy. Te voy a poner un solo ejemplo. El Papa Francisco nos dijo, tienen que ir a las periferias humanas, geográficas, existenciales. Inmediatamente promoví aquí en Monterrey las misiones parroquiales. Es decir, nos apresuramos a atender los nuevos centros de población sin esperar tener seguridades, construcciones, sino entender que lo primero son las personas y que todo lo demás se va dando en la medida que se logra la integración de una comunidad. Creo que este ha sido el tino. Siempre he pensado un poquito adelante. Claro. Tengo esta preocupación, ¿verdad? De ver lo que necesita la iglesia, lo que necesita en su pastoral, lo que necesita en la educación. Me he preocupado mucho por la formación de los laicos, pero de modo especial por los sacerdotes en las 4 diócesis donde me ha tocado servir: Tacámbaro, Michoacán, Tapachula, Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. Y aquí he enviado siempre un número considerable de sacerdotes a prepararse en los mejores centros de estudio de nuestra Iglesia Católica, especialmente a la ciudad de Roma. Ese creo que ha sido un acierto, y ahora que voy viendo las cosas que han ido ocurriendo, me da alegría ver que a los sacerdotes que preparé hoy están prestando servicios muy importantes en sus diócesis, que la preparación es siempre un valor muy importante que tenemos que hacer. La formación permanente y continua de un profesionista, en el caso nuestro de un sacerdote,
es importante para atender a las necesidades que van dándose en la iglesia y en la sociedad. Claro, la siguiente pregunta era eso, ¿cuál había sido su mayor satisfacción personal? Y evidentemente pues es llevar a los sacerdotes, que lo mismo también va del lado de la persona, el laico. Los papás nos preocupamos por nuestros hijos, que se formen en la mejor escuela que uno pueda pagar en ese momento. Y don Rogelio, el fracaso o el error más duro que ha enfrentado en su trayectoria. Bueno, nosotros confesamos cada día que celebramos la Eucaristía que tenemos muchas omisiones. O sea, que nuestra agenda nunca corresponde a lo que requiere una iglesia. Mi error a lo mejor ha sido que he hecho todo lo urgente, pero a veces no lo prioritario, que me he perdido en ese vasto mundo de una agenda tan apretada en la que las personas requieren mi presencia, pero que a veces no he podido jerarquizar dónde debo estar y qué debo de hacer. Y esto lleva a veces a cometer una negligencia, Claro. no llevar a cabo plenamente una tarea que la haces a la mitad y no la llevas a plenitud. Son tantas cosas que atender en uno como obispo que se te van algunas cosas y no las haces muy bien, debiendo hacerlas. Yo soy pintor de brocha gorda y me falta el cuidado y el esmero del detalle. Y por eso se me han escapado muchos asuntos. Pero yo creo que es un tema que es de todos los seres humanos. A veces nos vamos, como siempre, como lo está diciendo usted, en lo urgente y dejamos lo prioritario. Y es muy difícil, y lo veo en las organizaciones, en las empresas, en las personas, que vamos en esa tendencia y es tan difícil quererle darle la vuelta y a veces necesitamos más manos que nos ayuden, ¿no? Y en la iglesia es difícil tener más manos que ayuden, por lo mismo que va cambiando nuestra naturaleza. ¿Alguna decisión que tomó en su momento que haya sido difícil, pero que en el final dices, chin, me costó, pero estoy satisfecho? Mira, son muchas que me han costado llevar a cabo. La que más tengo ahorita en la memoria es siendo presidente de la Conferencia Episcopal el año 2020, inicio de la pandemia COVID. Me toca como presidente de la conferencia pedirle a los obispos que suspendamos las celebraciones públicas de los sacramentos, que celebremos de manera virtual a través de las redes sociales y que tengamos que restringir la presencia de la gente en nuestras iglesias. Esto me tocó a mí proponerlo, desde luego consultando al Consejo de Presidencia de la Conferencia Episcopal, pero ahí fue una decisión importante que también vi que muchas personas no les pareció, pero que veo después de que acabó la pandemia, de que fue una decisión prudente, de que tuvimos que cuidar la salud de la población. Claro. Y la salud de los sacerdotes. Esa es una decisión que me costó mucho, que fue entre el 15 y el 20 de marzo del año 20, ¿verdad? Qué tremendo, pues sí. Ahora sí tenemos que ver primero por la salud que el siguiente tema. Ya vamos en la parte final del podcast y ¿qué consejo le daría el día de hoy a los jóvenes en general que están decidiendo su carrera profesional, su vida? Yo hasta hace poco relativamente me quedó muy claro entender que somos arquitectos de nuestro propio destino. Frase que te dicen tus papás cuando haces algo que te equivocaste. ¿Qué consejo le daría a esta juventud? Bueno, yo primero decirles que hay que decidir
lo que es más importante en la vida, y es el rumbo trascendente de nuestra existencia. Es decir, piensa en Dios para decidir bien. Si piensas en Dios, vas a tomar una buena decisión, sabiendo que es eventual y transitoria, que eres responsable de lo inmediato, pero también tienes que pensar a largo plazo, que todo en la vida requiere de nosotros dedicación, esfuerzo, trabajo, mucha responsabilidad, pero también pensar siempre más allá de nosotros, que la dedicación no sea enclaustramiento, que la dedicación no te cierre el corazón a los demás, que siempre en tu trabajo tengas presente a la gente que te quiere y que te ama, a tus papás, si ya estás en edad de tener novio o novia, tener siempre el esmero de verla como un ser humano, como una persona delicada que requiere el buen trato, y saber que la vida tiene tropiezos, que hoy puedes tener un trabajo, mañana pierdes tu trabajo, que siempre tengas plan A, B, C, hasta la Z, ¿verdad? Claro. Porque si solo piensas en una cosa, puede ser que te topes con pared y se te cierra el mundo. Cuando un muchacho me dice, quiero estudiar esta carrera, siempre le digo, pero piensa en un plan B y en un plan C, porque no es lo único ni lo definitivo. Lo más importante eres tú, ¿verdad? Por supuesto. Y pues yo le doy este consejo, que miren siempre muy allá al cielo, y Dios les va a ayudar a tomar las decisiones inmediatas. Podrán ser buenas personas y luego también buenos ciudadanos y buenos profesionistas. Don Rogelio, ¿cuál es el legado que quiere dejar cuando Dios le llame de este mundo? Ay, pues no tengo nada que heredar, ¿verdad? Pero pues yo quisiera que me perdonaran. Más bien yo quiero irme con un legado de la sociedad y de la iglesia, que me perdonen lo que no hice bien y que pidan mucho por mí en aquello que pude hacer bien. Creo que el único legado es haber cumplido con responsabilidad mi tarea. Creo no haber sido flojo, ni tampoco irresponsable. Lo único que quisiera es que los fieles, los sacerdotes, todos, amemos intensamente a Dios y seamos muy responsables en el trato con nuestros prójimos. Claro. Don Rogelio, ¿cuál fue la decisión que transformó su vida? Bueno, mi ordenación sacerdotal, que la hice en plena juventud, lo he dicho a los seminaristas, una vez que me ordené sacerdote ya no pensé en otra cosa. Nunca he puesto en duda este camino que Dios me ha presentado. Claro, sé que algunos tienen dificultades en el camino, pero gracias a Dios fue una decisión de la cual nunca me arrepiento. Yo estoy muy contento de ser lo que soy. Don Rogelio, gracias. Le agradezco muchísimo. Muchas gracias a todos por estar con nosotros en Decidir Transformar el día de hoy con don Rogelio Cabrera López.